Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, dar las gracias por haberme invitado a participar en este foro. Voy a compartir pantalla. ¿Vale? ¿Se está viendo? Sí. Sí. Vale, a ver si puedo... No veo bien cómo poner, ¿no? Un momentito. Ajá, vale. Voy a ponerlo en modo de presentación. Me decís si lo veis bien. Vale, sí, perfecto. Vale, bueno, pues como decía, gracias por invitarme a participar en este foro para hablar de un tema que desde luego a mí me parece muy interesante, que es la importancia del análisis sensorial en el menú desde la infancia. En realidad se trata de ver si las características sensoriales de los alimentos y sobre todo su conocimiento y percepción van a poder o ayudarnos a tener en definitiva o no una alimentación más saludable. Definiciones de alimentación saludable hay muchas, yo evidentemente no me voy a parar con gran profundidad en este tema, simplemente decir que en líneas generales la alimentación saludable es aquella que nos va a permitir alcanzar y mantener un funcionamiento óptimo del organismo, conservar o restablecer la salud o disminuir el riesgo de padecer determinadas enfermedades, entre otros aspectos. Para cumplir todos estos objetivos, además, la alimentación saludable debe cumplir o cubrir una serie de condiciones o características, también son muy numerosas, tampoco me voy a parar con profundidad en ellas, simplemente voy a hacer referencia a dos que están muy relacionadas con el tema que nos ocupa. Por una parte, la alimentación saludable debe ser satisfactoria, es decir, agradable y sensorialmente placentera. Aunque una imagen vale más que 1000 palabras, es obvio que la alimentación debe ser agradable a los sentidos, ya que de esto va a depender en gran medida la aceptación o rechazo por parte del individuo que la consume. De hecho, se dice que una dieta equilibrada y saludable solo es equilibrada y saludable si se come. Otra de las características a las que decía que iba a hacer referencia es a la variedad. La dieta debe ser variada, por una parte para evitar la monotonía, pero también para que incluyamos en nuestra dieta alimentos de diferentes grupos, puesto que los nutrientes que necesitamos van a estar amplia y heterogéneamente repartidos en alimentos muy diferentes. Por lo tanto, no hay una única dieta equilibrada, no hay una única forma de llevar una alimentación saludable, sino que la podemos alcanzar mediante combinaciones de diferentes alimentos. Por otra parte, decimos que la alimentación es un proceso voluntario, educable y consciente, que consiste básicamente en la elección, preparación e ingestión de determinados alimentos. Además, en el ser humano, esta elección es un comportamiento predominantemente aprendido, por lo que podemos hacer uso de la educación nutricional para llevar una alimentación saludable simplemente aprendiendo a seleccionar aquellos alimentos más adecuados. Sin embargo, no podemos olvidarnos que también esta elección en muchas ocasiones está condicionada por diferentes preferencias o rechazos. Así es frecuente encontrarnos con niños que no quieren incluir en su dieta determinadas frutas, verduras u otros alimentos, generalmente debido a errores en el aprendizaje que en muchos casos es únicamente consecuencia de la imitación de padres y alumnos o de las prácticas educativas de los padres. De hecho, en los niños con neofobia alimentaria, es decir, aquellos niños que rechazan instintivamente a incluir en su dieta determinados alimentos, se ha demostrado que esta neofobia va a afectar a sus elecciones alimentarias y a limitar la variedad de su dieta. Una forma de abordar este problema es mediante un enfoque basado en la exposición, es decir, someter a los niños a exposición continuada, repetida de los alimentos que no quieren incluir en su dieta, y diferentes estudios nos dicen que esto aumenta la posibilidad de que acaben por aceptar dichos alimentos. Sin embargo, también numerosos estudios nos dicen que esta exposición, el rango es muy amplio, puede variar de 11 a 90 veces, por lo que no es un enfoque sencillo ni fácil de llevar a cabo. Se plantea así otro enfoque, que es un enfoque educativo, en donde entra ya el análisis sensorial, la educación sensorial, cuyo objetivo va a ser estimular las habilidades sensoriales y mejorar la percepción sensorial a través de un enfoque experimental dirigido a crear experiencias alimentarias positivas. Pero, ¿qué y cómo lo vamos a hacer?
Bueno, partimos de una base y es que en la infancia sabemos que la percepción de los sabores es más restrictivo y existe una innata aversión a sabores amargos y una preferencia por los dulces. Sin embargo, también sabemos que todas las otras preferencias son aprendidas y además que las preferencias que se forman durante la infancia van a tener efectos duraderos en el comportamiento posterior en la elección de alimentos. Por otra parte, la plasticidad del sistema quimiosensorial de los niños y el someter a estos a experiencias sensoriales tempranas se ha demostrado en diferentes estudios que va a garantizar que estos no limiten tanto los alimentos que incluyen en sus dietas. Por lo tanto, ¿qué antecedentes o resultados tenemos sobre este tema? Bueno, voy a poner algún ejemplo solo para no alargar mucho la exposición. Y así, por ejemplo, en Francia, en el año 2008, se desarrollaron una serie de programas para ver el efecto de la educación sensorial sobre niños en edad escolar, y el objetivo era hacer o enseñar a los niños pequeños a ser consumidores bien informados, es decir, consumidores conscientes de la calidad y diferenciación de los alimentos en base a sus características organolépticas, olores, sabores, texturas, etc. Y una de las conclusiones que sacaron de la aplicación de este programa fue que al final del periodo educativo la neofobia alimentaria declarada había disminuido. En otro estudio que se llevó a cabo más adelante, en los años 2009 y 2012, con escolares de entre 7 y 11 años, se observó que los programas de educación sensorial tenían mayores efectos en los niños más pequeños y se concluyó que, en el mejor de los casos, la educación sensorial va a animar a los niños a probar diferentes alimentos, por lo tanto, prestar atención a su calidad, lo que seguramente les va a llevar a adquirir hábitos alimentarios más saludables y equilibrados, aumentando la variedad de su dieta. Y por último, bueno, comentar este artículo que es ya de este mismo año. Fue realizado con escolares australianos y en él se hacía una conclusión general en el que se decía que era recomendable la implantación de educación sensorial en la escuela para contribuir a llevar a cabo una alimentación saludable. En España, ya desde el año 2008, dentro de la Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad, Estrategia NAOS, se incluían una serie de actividades gastronómicas en el entorno escolar, dentro de las cuales se contemplaba la realización de talleres de análisis sensorial de los alimentos. Y posteriormente, en el año 2016, dentro del Programa de Alimentación, Nutrición y Gastronomía para Educación Infantil, programa PANGEIN, se incluía como uno de los objetivos el motivar a los alumnos a comer bien a través de la realización de talleres gastronómicos y actividades de experimentación con los sentidos, incluyendo una unidad que denominaban Comer con los sentidos. Bueno, ¿y qué podemos hacer para desarrollar programas de educación sensorial? Pues podemos desarrollar muchas actividades sensoriales. En primer lugar, teniendo como foco o como objetivo prioritario despertar la curiosidad en los niños. Si yo, por ejemplo, le pregunto a un niño, ¿incluyes verduras en tu dieta o incluyes frutas en tu dieta? Y la respuesta es no. La siguiente pregunta obvia es ¿por qué? Y generalmente la respuesta suele ser muy categórica, porque no me gusta. En ese momento hay que preguntarle al niño, pero a ver, ¿qué es lo que no te gusta? ¿Es su olor, su sabor, su color, su textura? Porque si, por ejemplo, comparamos dos frutas, un ejemplo muy claro, el plátano y la naranja, no tienen ni el mismo olor, ni el mismo color, ni el mismo sabor, ni la misma textura, por lo tanto no podemos generalizar en un grupo de alimentos no me gusta sin conocer las características sensoriales. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues vamos a aprender a trabajar con los 5 sentidos. Vamos a desarrollar una serie de talleres sensoriales que, además de despertar la curiosidad del niño, deben ser básicamente divertidos y muy participativos, siendo el niño el centro del objeto activo en todos estos talleres. Vamos a empezar, por ejemplo, trabajando con el sentido de la vista. ¿Por qué con la vista primero? Bueno, porque cuando nos sentamos a la mesa o cuando tenemos delante un alimento, lo primero que hacemos es mirar lo que vamos a comer. Con la vista vamos a adquirir mucho conocimiento sobre las características del alimento, pero podemos, por ejemplo, empezar por centrarnos en los colores.
Vamos a empezar haciendo un taller, descubrimos los colores. Por ejemplo, preguntándole a los niños, a ver, dime cuál es el color más abundante en los alimentos, o qué color tienen los alimentos que más te gustan, o qué color no te gustaría que apareciera en ninguno de los alimentos que a ti te gustan, etc. Y esto lo podemos complementar con otro taller en el que le vamos a enseñar, por ejemplo, dentro de diferentes grupos de alimentos, todas las posibles gamas de colores que aparecen, en frutas, en verduras, en otros alimentos, etc. Y con los niños ya un poquito más mayores lo que podemos hacer es complementar este descubrimiento de los colores con algunos conocimientos sobre el valor nutricional. Es decir, sabemos que el color, por ejemplo, de frutas y verduras nos diferencian los alimentos de otros por diferentes nutrientes. Por lo tanto, si incluimos la gran variedad de colores dentro de nuestros alimentos, dentro de nuestra dieta, vamos a poder cubrir esas necesidades. Pasamos a trabajar con el sentido del olfato, qué percibimos, cómo lo percibimos, les damos una pequeña clase teórica de cómo lo podemos hacer y ya pasamos a realizar talleres. Por ejemplo, entrenamos el olfato. Le damos a los niños a oler diferentes sustancias puras y les pedimos que nos digan a qué huele. Si no son capaces de ponerle un nombre a ese olor, pues que nos lo identifiquen con una situación, con un recuerdo, con cualquier cosa. A continuación le volvemos a dar a oler esas sustancias puras, indicándole cuál es el olor que le corresponde y les decimos que intenten memorizarlo. Sabemos que la memoria sensorial es muy grande, por lo tanto, trabajar la memoria sensorial con los niños es importante y si tenemos días para hacer varios talleres, podemos en días sucesivos volver a presentar estas mismas sustancias a ver qué fue lo que memorizaron o no. O bien podemos hacer también talleres más sencillos con alimentos, bien con ojos tapados o no, para que los niños sean conscientes de que lo que tienen que determinar en este momento es el olor y no dejarse influir por otras características sensoriales como puede ser el aspecto, el color o el simple conocimiento del alimento. Pasamos a trabajar con el sentido del gusto, aprendemos a reconocer los sabores fundamentales. En principio es lógico empezar a trabajar con sustancias puras, que pueden ser bien patrones o bien alimentos asociados a estos sabores fundamentales, azúcar, sal, cacao o una rodaja de limón. Una vez que ya los niños reconocen estos sabores, pasamos a hacer diluciones de los mismos, cada vez más diluidas, porque es interesante que los niños aprendan a percibir los sabores a concentraciones más bajas. Esto desde el punto de vista de la industria alimentaria hoy en día tiene, desde mi punto de vista, una gran importancia, ya que la industria se está enfrentando a un reto y es el sacar alimentos más saludables desde el punto de vista nutricional con menor contenido en azúcares, pero que al mismo tiempo sean aceptados por los consumidores. En este caso hablamos de consumidores infantiles, de niños. Por lo tanto, debemos enseñarles a que sean capaces de reconocer esos sabores a concentraciones más bajas. Y podemos ya, por último, plantear otro taller dentro de los sabores fundamentales, que es buscamos los sabores en diferentes alimentos. Finalmente, trabajamos el sentido del tacto, les enseñamos a reconocer texturas, poniéndoles ejemplos muy simples. Por ejemplo, pues la textura crujiente es la que vais a encontrar en las patatas chips, en los cereales, etc. Y les enseñamos también a reconocer esta textura, como bien con el tacto en la mano o bien con el tacto bucal. Una vez que ya trabajamos de forma independiente con cada uno de los sentidos, vamos a hacer un taller integrando todos los sentidos. Y voy a poner dos ejemplos que se pueden hacer, pero bueno, es echar la imaginación simplemente. Por ejemplo, un taller que podemos llamar integrando los sentidos. Podemos empezar dándole algún ejemplo sencillo a los niños de definiciones sensoriales muy simples. Por ejemplo, la lechuga es de color verde, tiene sabor amargo y textura crujiente. O el tomate es de color rojo, su sabor predominantemente es el ácido, aunque tiene también sabor dulce, textura blanda, etc. Y a continuación le pedimos a los niños que lo hagan ellos, que elijan diferentes alimentos, que los prueben con todos los sentidos y que hagan una pequeña definición sensorial del alimento que están analizando.
O también podemos hacer otro tipo de taller, que es un taller de cocina en el que hagamos recetas simples, por ejemplo, una ensalada variada. Y a medida que van haciendo el plato, le pedimos, bueno, vete probando cada uno de los ingredientes, definiéndolos sensorialmente y al final, con el plato ya elaborado, que hagan lo mismo, que nos digan cuál es su olor, su aroma, su sabor dominante, su textura, etc. Y con los niños más mayores podemos completar también esta actividad pues con algún conocimiento sobre alimentación saludable, bueno, pues el plato, los ingredientes que acabáis de probar y de analizar, los vamos a integrar dentro del plato de la alimentación saludable, en parte o en otra o lo que sea. Y bueno, por mi parte, con esto doy por finalizada la exposición y quedo a vuestra disposición.